Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Demet Özdemir rompe el silencio tras las declaraciones inesperadas de Can Yaman. ¿Crees que el perdón puede revivir un amor roto? Cuéntamelo en los comentarios. El mundo del entretenimiento está en llamas nuevamente, y esta vez el centro del huracán tiene nombre y apellido: Demet Özdemir y Can Yaman. Tras meses de especulaciones, silencios prolongados y miradas evitadas en eventos sociales, una entrevista de Can Yaman desató la tormenta que muchos esperaban. Con voz pausada pero cargada de emociones, el actor confesó: he cometido errores. Me dejé llevar por el orgullo y perdí algo que valía más que cualquier fama, a Demet. Estas palabras, que resonaron como un eco en todos los portales de noticias, dejaron a sus seguidores atónitos. Pero lo que nadie esperaba era que Demet respondiera. Y no fue una simple reacción en redes, ni una frase lanzada al pasar. Fue una entrevista a corazón abierto, donde por primera vez en mucho tiempo, ella se permitió hablar sin filtros. No es fácil estar en el centro de todo, siendo juzgada, especulada y señalada sin que nadie se detenga a preguntar cómo me siento realmente, comenzó Demet con una mirada serena, pero con un tono que denotaba cansancio. Can y yo vivimos cosas intensas, algunas bonitas, otras muy difíciles. Cuando me alejé, lo hice por mi paz. Pero escucharlo ahora decir lo que dijo, me removió todo. Tú que has seguido su historia desde el inicio, /inversa U00, ¿crees que este reencuentro es real o es solo una estrategia? Escribe tu opinión en los comentarios. La entrevista continuó entre pausas, silencios significativos y recuerdos que parecían doler. Demet no evitó hablar del pasado. Tuvimos momentos donde solo éramos nosotros dos, sin luces, sin cámaras. Esos momentos son los que a veces extraño. Ante la pregunta directa sobre si aún lo ama, ella bajó la mirada y respondió: amar es complicado. A veces uno ama en silencio, otras veces se cansa, pero perdona. Lo más impactante llegó al final de la conversación cuando, con una sonrisa nostálgica, Demet confesó: he llorado mucho. Me he sentido sola. Pero también he sanado. Y aunque me duela, sí, lo he perdonado. Porque aferrarse al rencor es vivir con una maleta llena de piedras. Ya no quiero cargar eso. Una frase que ha sido repetida miles de veces en redes sociales. En cuestión de minutos, los hashtags #Demet habla y #perdón Yaman fueron tendencia mundial. Los fans se dividieron, algunos aplauden su madurez, otros se cuestionan si está abriendo la puerta a una reconciliación. No se trata solo de lo que dijo Can, continuó Demet mientras respiraba profundamente. Es lo que no dijo durante tanto tiempo. El silencio también duele. Duele más que 1000 palabras mal dichas. Pero no estoy aquí para victimizarme, sino para cerrar capítulos con dignidad. En ese instante, la entrevistadora le preguntó si había considerado escribirle o responderle directamente a Can fuera de las cámaras. Su respuesta fue contundente, pero sincera: lo pensé muchas veces. Tomé el móvil, escribí mensajes, y los borré. Porque no sabía si escribía desde el amor, desde la rabia o desde la nostalgia. Y si no tienes claridad, es mejor no actuar. Muchos fanáticos comenzaron a comentar que aquella entrevista no era solo una declaración, sino una catarsis. Incluso algunos especialistas en lenguaje corporal analizaron los gestos de Demet, señalando que sus movimientos y expresiones revelaban emociones contenidas por años. Uno de los momentos más virales fue cuando le preguntaron: si él te buscara esta noche, sin cámaras, sin prensa, ¿abrirías la puerta?
La actriz se quedó en silencio unos segundos, suspiró y dijo, no lo sé. Pero sí me sentaría a escuchar. Este simple gesto bastó para que los rumores se dispararan. Algunos medios aseguraron que un encuentro ya habría ocurrido en secreto días antes de la entrevista. Otros afirman que Khan intentó llamarla al enterarse de que ella también hablaría públicamente. Sin embargo, ninguna de las partes ha confirmado si hubo contacto real tras las declaraciones. Lo que sí se sabe, según fuentes cercanas al entorno de ambos, es que Demet ha estado revisando antiguos diarios personales, mensajes guardados y fotografías que nunca compartió. Hay un rincón en mi casa donde guardo todo eso, confesó. No porque no pueda soltarlo, sino porque también es parte de lo que soy. Khan fue parte de mi historia, y no puedo negar lo vivido. El punto más emotivo llegó cuando la actriz reveló un detalle que hasta ahora nadie conocía. Durante su última conversación con Khan, antes de la ruptura definitiva, él le regaló un libro con una dedicatoria que decía, para la mujer que me enseñó a sentir con el alma. Entre lágrimas, Demet mostró ese libro durante la entrevista y acarició la portada con delicadeza. No sé si aún siente lo mismo. Pero esas palabras quedaron grabadas en mí. Las redes sociales estallaron una vez más. Comentarios como «deben volver» o «Demet merece a alguien que la valore» en silencio y en público inundaron Twitter, Instagram y TikTok. Algunos creadores de contenido incluso empezaron a especular sobre una posible colaboración entre ambos en una futura serie, como una forma de cerrar el círculo. Al final de la entrevista, Demet lanzó una reflexión que dejó a todos pensando, no sé qué pasará mañana. Pero hoy, puedo decir que no hay odio en mí. Solo quedan preguntas sin responder, y un cariño que, aunque no lo alimente, no desaparece del todo. Con estas palabras, el capítulo más reciente entre Demet y Khan queda abierto, vulnerable y lleno de posibilidades. ¿Será este el inicio de una segunda oportunidad? ¿O simplemente el cierre digno de un amor que marcó una generación? Si te ha emocionado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna noticia. Tu opinión es importante, así que cuéntanos en los comentarios qué piensas de esta posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman.